Bueno, estamos con Yesenia Quintanilla. Hoy día vamos a hablar sobre un tema un poco conflictivo porque aparentemente parece algo normal, pero dentro del esoterismo gnóstico tiene mucho que ver sobre el trabajo que tenemos que hacer, el cual es la televisión. Hay muchas dudas sobre lo que simboliza o representa la televisión como educación, pero en cierta manera hace la forma metódica de cómo poder educar la psiquis o cómo tenemos que educar la psiquis para poder realizarnos como seres humanos o como seres autosuficientes dentro del esoterismo gnóstico. Bueno, en este caso vamos a hablar más que todo sobre cómo la alimentación de las imágenes que nosotros recibimos a través de la televisión importan bastante para el despertar de la conciencia o para poder ser verdaderos seres humanos. El problema ahorita no es darnos cuenta de que estamos dormidos, sino que darnos cuenta de que nos hace deshumanizarnos la televisión. La televisión en cierta manera nos influye en ciertas características psicológicas que no nos permiten a nosotros darnos cuenta de que estamos mal alimentándonos o que realmente estamos desinformando la conciencia en este sentido. Entonces, como estudiantes gnósticos debemos darnos cuenta qué alimentos necesitamos, qué alimentos nos sirven para la conciencia. Entonces, muchas veces nosotros tenemos errores al decir, bueno, no, yo estoy viendo una telenovela, estoy viendo una película y no influye en mi parte psicológica, no influye en el despertar o en el desarrollo espiritual, pero en realidad sí influye. ¿Por qué? Porque la información que estamos recibiendo no es la información de la conciencia, sino que es la información de los defectos, de los pecados capitales. Muchas veces cuando nosotros vemos cualquier tipo de programas, el alimento que nosotros llevamos es alimento para la ira, por ejemplo en las películas de violencia, alimentos para la lujuria o para, asimismo para la pereza, porque quieras o no, nosotros cada vez que nos informamos con mala televisión, quien más se desarrolla es la pereza, o quien más alimento recibe es la pereza. La conciencia difícilmente tiene alimentación. No sé si vos te has dado cuenta de que muchas veces cuando vos ves cierto tipo de películas, sentís cierto grado de pesadez en el cuerpo físico, o te sentís hasta más cansada de lo que entraste. Programas que a mí me gusta ver, más que todo, ¿no? Es lo que sale en canal en el 2, lo que se llama. A mí me gusta más que todo ver en el canal 2, en las tardes, lo que es A Todo o Nada, ¿no? Es un programa que tal vez por las cosas que dicen y todo lo que trata el programa, lo que a mí me produce risa, emociona a veces a ver cómo interactúan todos los personajes que son los participantes. Los participantes, correcto. Y no sé, o sea, a veces creo que tal vez no debería verlo porque a veces se salen de sus límites, ¿no? Y no sé, ¿qué me dirías tú? Vale, lo que pasa es que hay que ser bien sinceros, en toda la programación salvadoreña más que todo hay bastante influencia en el sonido, o sea, no es tanto las palabras que digan o la forma de interactuar con las personas, porque la forma más sencilla de poder atrapar al público o de atrapar a las personas es tratarlas de la mejor manera. No hay ningún programa en el mundo donde se trate mal a la gente. Entonces, pero lo que pasa es la influencia que vos recibís de forma baja. Por ejemplo, el sonido que ellos utilizan o los sonidos que ellos utilizan son más que todo música que está en el ambiente, que está en la modernidad, ¿verdad? Pero todo este tipo de sonidos llevan en cierta manera a desarrollar dentro de nosotros la degeneración del yo psicológico. O sea, el yo psicológico en cierta manera se apodera de ese sonido. Y cuando uno se va a la cama, lo que influye no es lo agradable que veías en el programa, sino el sonido escondido que estaba atrás. Por ejemplo, hay canciones que suenan en ese tipo de programas que llevan influencia psicológica de bajas pasiones, de lujuria, de ira, de violencia. Entonces, muchas veces todas esas influencias nosotros las llevamos psicológicamente al interior. No las escuchamos con visibilidad, ¿verdad? Con claridad.
pero sí están escondidas y nos llevan a nosotros a desarrollar dentro de nosotros cierto tipo de personalidades que no son parte de nosotros. Entonces, en ese aspecto, nosotros debemos darnos cuenta de que el crear ese tipo de personalidades no nos sirve, no nos funciona, porque lo que necesitamos como estudiantes gnósticos es desarrollar la parte conscientiva o esencial del ser humano, porque si no, no vamos a ningún lado. Pues, lastimosamente, el darse cuenta de que la conciencia no se desarrolla y que nosotros estamos en este mundo para eso, pues es lo más importante. De hecho, para nuestros oyentes es necesario decir de que la juventud hoy en día está muy influenciada por sonidos que ni tan siquiera conoce. Porque si nos vamos mucho más allá, ahorita que lo que está sonando más es un sonido muy pélvico, muy desordenado, desorganizado, que viene con una historia muy antigua, que podemos buscarla hoy en día en cualquier buscador. ¿De dónde viene ese sonido de los tambores? ¿De dónde viene ese sonido de los timbales? Todo eso viene de la antigua África, o sea, de las personas que practicaban la parte oscura del esoterismo. Entonces, aquí hoy en día nosotros hay que darnos cuenta que la influencia de la televisión nos ha desenvolvido, nos ha desarrollado como personas subjetivas, como personas pesadas. El ser personas pesadas no nos sirve. El ser seres que no tienen claridad en el esoterismo, pues no nos sirve. Para sabernos alimentar con la información de la televisión hoy en día, necesitamos nosotros darnos cuenta que hay historias, hay esoterismos que nos pueden ayudar al alimento de la conciencia. De hecho, no voy a mencionar así como programas específicos, pero sí podemos encontrar, por ejemplo, canales que nos educan el alma, nos educan la información cognitiva que nosotros necesitamos para el desarrollo espiritual. Por ejemplo, Discovery Channel, Nat Geo, son programas, o mejor dicho, son canales que tienen programas que ayudan al alimento del alma. De hecho, la naturaleza en sí, por eso nos encontramos en este ambiente hoy en día, la naturaleza en sí alimenta el alma. Lo que pasa es que nosotros hemos perdido, nos hemos deshumanizado de tal manera que hemos perdido la conciencia de darnos cuenta de que la esencia no se desarrolla en la parte material. O sea, la esencia se desarrolla en la parte espiritual. Y la parte espiritual representa la naturaleza, representa los sonidos agradables para el alma, representan las imágenes necesarias para poder desarrollar la conciencia. Entonces, el fundador del gnosticismo nos dice que la televisión no es que sea mala. El problema son las imágenes que nosotros desarrollamos cuando vemos televisión. Las imágenes o las efigies que nosotros desarrollamos. Y las efigies pues son representaciones mentales que nosotros a veces ni nos damos cuenta que tenemos, pero cuando aparecen inmediatamente tenemos esa mala función de no poderla asimilar a la perfección, ¿verdad? Entonces es bien importante darse cuenta qué alimento estamos nosotros recibiendo a través de la televisión, porque quieras o no, debemos darnos cuenta si queremos alimentar el alma o queremos alimentar el yo psicológico. O sea que tenemos que ver qué programa es el que nos conviene y cuál no. En cierta manera, la televisión tiene programas educativos y programas no educativos. Tiene programas que alimentan directamente la esencia y programas que directamente alimentan al yo psicológico. Entonces, el saber elegir o el saber filtrar esos programas es necesario. Claro, hoy en día la juventud está más definida a la tecnología del teléfono, ¿verdad? Porque si encuentra tal o cual video en Facebook o encuentra tal o cual video en YouTube, se dedican a verlo y ya no utilizan tanto la televisión. Pero, por ejemplo, siempre nosotros, hay momentos donde tenemos nuestra etapa familiar, donde nos reunimos y vemos una película, nos reunimos y vemos las noticias. Entonces, al ver las noticias, por ejemplo, nos estamos alimentando de forma errónea, porque estamos alimentando el miedo. En cierta manera, si nosotros nos dicen, bueno, tantos o cuantos problemas de asesinato hubieron en tal colonia, esa es una alimentación al miedo realmente. Ya la persona empieza a decir, no, ya no voy a pasar por esa colonia. Pero debemos darnos cuenta que debemos tener la capacidad de poder alimentarnos correctamente. Entonces, el saber alimentarse, darse cuenta de que, bueno, qué programas son los necesarios para nosotros.
¿O acaso, una pregunta, por ejemplo, usted no se sentía bien cuando era niña y veía los programas de los muñequitos y no tenían así como una influencia directa en usted en decir voy a tener miedo en algo, voy a pensar en algo? Era más sencillo porque usted veía la caricatura de forma sencilla, porque era la conciencia lo que lo estaba viendo, era la esencia, sin juzgar, sin prejuzgar y sin poner un concepto, ¿verdad? Entonces, es por eso que hay que darse cuenta qué tipo de alimentación necesitamos nosotros como estudiantes gnósticos. De hecho, la gnosis nos enseña de forma sencilla que lo más práctico es estar atentos aquí y ahora. Mientras nosotros estemos atentos, siempre vamos a tratar de sacar lo bueno de cualquier evento. Aunque nosotros, digamos, nuestro trabajo sea, hay personas que su trabajo es ver televisión, por ejemplo. Entonces, a pesar de eso, sacar lo bueno es lo necesario, ¿verdad? No sé, ¿alguna otra pregunta que tenga? ¿O duda? ¿Se acabó el tiempo? Bueno, en este caso, continuar con la discusión de la diferencia entre saber qué es lo que vamos a ver y qué es lo que no vamos a ver, pues depende de cada uno de nosotros. Hay un libre albedrío exacto y nosotros decidimos o me voy por la parte que me hace pesado, que me hace negativo, o me voy por la parte que alimenta mi alma y que me hace positivo. Ahora vos preguntarle, y ahora yo como joven, que a mí me gustan estas y estas cosas, ¿qué debo hacer? Yo como joven y como jóvenes aquí, no sé, gnóstica, ¿qué debemos hacer? ¿No? Porque a muchos nos gusta ver programas así distintos y cosas que tal vez no estén a nuestro alcance para verlos, y no nos dan la información de vida que nosotros debemos tomar. Bueno, en el caso como estudiantes gnósticos, nosotros no podemos imponer qué es lo que se debe o no se debe hacer, pero nosotros tenemos que tener claridad de conocimiento, tenemos que tener claridad en la doctrina y saber qué es lo que alimenta el alma y qué es lo que no la alimenta. O sea, saber y darnos cuenta con qué estamos alimentando el yo psicológico y con qué estamos alimentando el alma. La oportunidad de que, bueno, nosotros, voy a decir, me voy a poner en este concepto, nosotros como estudiantes gnósticos, de tener la gnosis desde niños, es una oportunidad que cualquiera desearía. ¿Por qué? Porque el esoterismo gnóstico lo andan buscando todas las personas y tenerlo desde la niñez es un agradecimiento que deberíamos de tener o una oportunidad que deberíamos de agradecer. Entonces, en este caso, imponer qué es lo que tenemos o no tenemos que ver no es tan necesario, sino darnos cuenta qué es lo que alimenta el alma y qué es lo que alimenta el ego. Entonces, bueno, nada más decir que este tema es muy amplio, muy extenso, y aclarar que la idea de hablar sobre estos temas no es imponer qué es lo que tenemos o no tenemos que ver, sino hacer la diferencia entre lo que realmente sirve para el alma y lo que no sirve para el alma. Un agradecimiento por tu compañía y igual las dudas que tenés, pues espero se hayan aclarado o que has tenido este día, igual para nuestros compañeros.